Lo estoy moviendo desde allí. Vale. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para la comisión, tanto para Yegos como para mí mismo, estar aquí presentes en este congreso que, si bien entiendo, ya va por la 10ª edición. O sea que enhorabuena en vuestro 10º aniversario. Y por mi parte, lo que haré será dar un poco una visión, pinceladas sobre las directrices y las grandes prioridades en materia de formación profesional en la agenda de la Comisión Europea. Las transparencias están en inglés, no he tenido tiempo de traducirlas, pero haré la charla en castellano, o sea que así podéis practicar en ambos idiomas. Este señor, que como bien sabéis es el presidente de la Comisión Europea, se marcó como objetivo, al llegar en noviembre a Bruselas, que la Unión Europea debería movilizar todos sus instrumentos para desarrollar las aptitudes y las competencias de su mano de obra y, sobre todo, promoviendo la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y esta señora, que es la nueva comisaria de Empleo, Asuntos Sociales y Atención, Aptitudes, Competencias y Movilidad Laboral, será la encargada de poner en marcha dicha agenda. ¿Por qué destaco la palabra actitudes y competencias? Es la primera vez en los más de 60-70 años de existencia de la Comisión Europea que un comisario recibe la carpeta exclusiva de conocimientos y competencias. Esto dice bastante, yo creo, sobre la prioridad que en estos momentos ocupa esta política en Bruselas y sobre la prioridad que desde allí le otorgamos. Está claro que la labor no es fácil. Las divergencias han aumentado enormemente con motivo de la crisis en materia de desempleo. Se ha visto reducido, todo hay que decirlo, desde hace más o menos un año. No hemos visto aumentos de paro en ninguno de los Estados miembros y incluso en aquellos países que más han sufrido el impacto de la crisis en el mercado laboral, aquellos que se encuentran a la margen derecha del cuadro, pues también vemos que las reformas laborales introducidas empiezan a dar resultados. Obviamente es una labor mucho más ardua y mucho más difícil, puesto que se parte de una base y de un porcentaje de parados mucho mayor, ¿no? Lo que quizás sea más preocupante es el paro estructural que en estos momentos afecta a la Unión Europea. Yo no soy economista, yo tardé mucho en entender este gráfico, pero bueno, probablemente ustedes lo entiendan mejor que yo. La curva de Beveridge lo que demuestra es una relación entre el desempleo y las vacantes que existen en el mercado laboral. La línea roja es la zona euro, la línea azul es la Unión Europea de los 28. ¿Qué vemos o qué constatamos? Que en el 2007, con un paro en torno a más o menos el 7%, la tasa de puestos vacantes en el mercado laboral, era relativamente elevada, con lo cual es una situación, es un escenario ideal. O sea, hay pocos parados y hay muchas vacantes. ¿Qué hemos constatado desde entonces? Que la curva gira o se desarrolla o se mueve hacia la derecha, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Cae en picado, en primer lugar, con lo cual muchas menos vacantes, y en segundo lugar se desplaza hacia la derecha, mostrando un crecimiento en el desempleo. ¿Qué sucede? Que hasta que la curva no empiece a retroceder hacia la izquierda de nuevo, no veremos un ajuste entre la oferta y la demanda. O sea, hay muy pocas vacantes o un número reducido de vacantes con respecto al principio de la crisis y una mayor tasa de paro, con lo cual ahí hay una estagnación, hay un desencuentro entre lo que es la oferta y la demanda.
Pero quizás deberíamos de pensar un momento, de preguntarnos cómo llegamos hasta aquí, ¿no? En estos momentos, 1/3 de los empresarios europeos indican que tienen dificultades a la hora de contratar personal cualificado, personal con los conocimientos y las competencias que ellos requieren para el mercado de trabajo. Quizás más preocupante es los datos de un estudio que realizamos en la Comisión Europea en el año 2014 y que muestran que el 74% de las instituciones educativas estiman que sus licenciados están listos y aptos para el mercado laboral. Esto contrasta bastante con la propia visión de los licenciados. Solo un 38% de los jóvenes que salen del sistema educativo estiman que están listos para el mercado laboral y solo un 35% de los empresarios opinan lo mismo. Con lo cual, entre la percepción del mundo de la educación y la percepción de los propios estudiantes y de los propios empresarios hay un abismo de casi 50 puntos, ¿no?, porcentuales, lo cual también da mucho que pensar. Quizás nosotros todos, o sea, desde Bruselas y desde los Estados miembros también, hayamos sido un poco culpables de esta situación, puesto que durante demasiado tiempo el énfasis o las prioridades se pusieron en el acceso a la educación universitaria, en la lucha contra el fracaso escolar y universitario, y quizás no se prestó la atención debida a lo que es la conexión con el mercado laboral. Estábamos diseñando nuestros cursos, estábamos diseñando nuestra formación profesional realmente del modo más óptimo o más útil para el mercado laboral. Estas transparencias están yendo a toda velocidad, perdón. Por último, existe un problema a la hora de reconocer y validar las competencias entre países y entre Estados miembros, lo cual dificulta la movilidad laboral entre países y hace que países, en el norte principalmente, o en ciertos sectores, encuentren una carencia de mano de obra, pero que países en los que haya pues mucho paro, por ejemplo, no tengan unos trabajadores en disposición de moverse, puesto que sus conocimientos y su formación no está siempre reconocida en los países que requieren mano de obra, ¿no? Con la crisis, la formación profesional se ha puesto muy de moda. Parece ser que se considera como la panacea, se ve un poco como la tabla de salvación del mercado laboral y, bueno, no es tan simple, pero sí que hay una serie de indicadores, sí que hay una serie de hechos constatados que demuestran que aquellos países que tienen una formación profesional con un gran contenido de prácticas en el lugar de trabajo o en ámbitos profesionales o en laboratorio o en ámbitos de trabajo principalmente, tienen un menor porcentaje de paro, tienen un menor porcentaje de paro juvenil. La inserción de los licenciados, de las personas que se forman en FP, es mucho más rápida. Las transiciones del aula, o sea, de la formación al mercado laboral, suele ser mucho más rápida. Y suelen también mantener sus empleos durante mayor tiempo que que la educación terciaria o incluso la educación universitaria, ¿no? Aquí vemos un poco los países punteros, Austria, Dinamarca, Alemania, un poco más rezagados pues la República Checa, Holanda, y en el vagón de cola pues prácticamente los estados del sur de Europa, ¿no? Esto, obviamente, se ratifica también o se confirma cuando miramos este gráfico en el que la inserción o la participación de los alumnos
en formación profesional con un componente práctico, con un componente, un sistema, por así decirlo, dual, que combina aula con práctica en empresa, pues viene a confirmar los datos que hace un momento presentaba, ¿no? Aquellos países que lideran en el margen de la izquierda con los países más rezagados a la derecha, que no siempre, pero en muchos casos suele coincidir también con las tasas de desempleo que dichos países muestran. Lo que es importante quizás destacar es que la demanda o la estimación de lo que será la demanda en profesiones de nivel medio con aptitudes y conocimientos técnicos y especializados se calcula que crecerá de aquí al año 2020 en un total, o sea, en una cifra de más o menos 3,5 millones de personas. Lo que viene a representar o vendrá a representar un 50% de la población laboral o de la población activa europea. Pero lo que todavía, o donde todavía hay mucho que mejorar es en el porcentaje de alumnos que, como digo, combinan la formación en aula con la formación en lugares de trabajo. Las divergencias, si en el mercado laboral y en la tasa de desempleo, como veíamos hace un momento, son importantes, en el ámbito de la dualidad, de la formación profesional, pues lo son todavía muchísimo más, ¿no? Y esto no es excepción, o se confirma también la tendencia en el sector manufacturero. Lo que vemos es que a lo largo de los próximos años habrá una necesidad de recambio de la mano de obra que en estos momentos está en el mercado laboral, con un énfasis especial en las competencias de grado medio y alto. Vemos que será en parte recambio de la mano de obra, pero vemos que también será en gran medida pues una progresión lógica de lo que es el propio sector, ¿no? A nivel político, la semana que viene los ministros de formación profesional se reunirán en Letonia, en Riga, bajo presidencia letona, para adoptar una nueva agenda de prioridades en el ámbito de la formación profesional. Pasamos de 9 prioridades a 5 prioridades. No es que las 4 que se han quedado por el camino dejen de ser prioridades, sino que estimamos que es importante replantearse a raíz de la crisis cuáles han de ser realmente los ejes o las vías a seguir de aquí al 2020 en este ámbito. En primer lugar, promover el aprendizaje dual, la formación dual, con un componente práctico en todos sus formatos, puesto que, como sabemos, existe en diferentes formas. Garantizar una mayor calidad, controles de calidad en lo que es la formación profesional, mecanismos de controles de calidad, mediante el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los propios programas, de forma que se pueda diseñar o se puedan retocar los cursos en función de lo que realmente requiere el mercado laboral y se aprenda de lo que funciona y lo que no funciona. Facilitar el acceso a la formación a todos, mediante no solo la formación profesional para los jóvenes, pero también en el lugar de trabajo. En estos momentos contamos en Europa con unos 70 millones de adultos que tienen déficit de competencias básicas en el mercado laboral. Y son adultos, personas, mano de obra que está en estos momentos empleada. Pueden ser competencias tales como
como lectura, como numerología, como comunicación. Entonces es importante que también la gente que se encuentra trabajando se forme continuamente. Las competencias digitales están llamadas a ganar en peso. De hecho, bueno, ustedes probablemente lo sepan mejor que yo por el ámbito y los sectores en los que trabajan. La penetración de las mismas cada vez es mayor y más importante, ¿no? Y, por último, el papel de los profesores y los formadores. Invertir en ellos y cuidarles, atraerles a una profesión que no siempre es o cuenta con una muy buena imagen, ¿no? A nivel europeo, nosotros desde Bruselas también tenemos deberes. Intentaremos mejorar el sistema de créditos europeos en formación profesional. Hemos puesto en marcha una plataforma europea para de asociaciones en materia de formación profesional. Hemos dado un giro a uno de los grandes proyectos que en un momento les presentaré, las alianzas sectoriales para las aptitudes y las competencias, y apoyaremos la formación profesional entre países y a nivel transfronterizo. Las alianzas sectoriales de las que venía hablando se encuentran bajo el programa Erasmus. La unidad de formación profesional que antes estaba en la Dirección General de Educación y Cultura, ahora se encuentra desde noviembre con la nueva comisión en la Dirección General de Empleo, lo cual también dice bastante o dice mucho sobre las intenciones del presidente y la comisaria a la hora de conectar la formación profesional con el mercado laboral. Como consecuencia, pues también tenemos la gestión de un porcentaje importante, en torno al 25%, del programa Erasmus+. Me consta que el Instituto Vasco de Formación Profesional ya participa en uno de estos proyectos. Me parece que Técnica está participando desde hace un par de años en una de estas alianzas. Pero quisiera indicar que este año, después del verano, lanzaremos una nueva propuesta, una nueva convocatoria de propuestas, dividida en dos lotes. El primer lote pretende mejorar todo lo que es el seguimiento, la captación de las necesidades de los distintos sectores en cuanto a mano de obra, y el segundo lote, que es complementario, es en función de esas necesidades cómo tenemos que retocar los currículums, cómo tenemos que adaptar nuestra formación, nuestra oferta, nuestros cursos para que conecten y sirvan a la demanda empresarial de manera más eficaz. Ahí tienen los montantes y en la página de Erasmus Plus podrán a lo largo de los próximos meses encontrar toda la información correspondiente. También gestionamos desde hace 2 o 3 años un programa dentro de la vertiente EURES que pretende darle una primera oportunidad de empleo, formación o aprendizaje a los jóvenes. Está específicamente destinado a los jóvenes y tiene un carácter también transfronterizo. La idea es irse a otro país durante un periodo de tiempo que vienen a ser 6 meses más o menos, y desarrollar una experiencia laboral, profesional en otro país. Estos luego pueden muchas veces traducirse en contratos fijos y contrataciones permanentes. Venimos desde hace 3 años gestionando este proyecto. Hemos conseguido colocar a 5.000 jóvenes europeos hasta ahora, lo cual pues, es una gota en el océano, como se suele decir, ¿no? Pero todo cuenta. Es un proyecto de carácter experimental, pero que ganará peso y ganará también en cuanto a financiación a lo largo de los años a venir. La convocatoria que está abierta, que cierra dentro de un par de semanas, cuenta con un montante de 8 millones de euros y se financiarán dos proyectos. También gestionamos la Alianza Europea por los Aprendizajes para mejorar su calidad, para reforzar
la oferta y para también mejorar la imagen de la formación profesional. La semana que viene, igualmente, en Riga, bajo presidencia letona, nuestra comisaria le dará un nuevo impulso a la alianza y lanzaremos, por así decirlo, un nuevo componente que será el componente pymes, cómo integrar mucho más a las pymes en la Alianza Europea para los Aprendizajes. Y por último, anunciar que la comisaria Thyssen, nuestra comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Aptitudes y Conocimientos y Movilidad, lanzará a finales de este año, tal como previsto en el programa de trabajo de la Comisión Europea para el 2015-2016, su agenda en la materia. Será una comunicación en la que marcará las líneas tanto a nivel europeo como a nivel nacional y que se estructurará en torno a los 3 ejes que ahí pueden ver. Cómo identificar las aptitudes, las profesiones, los conocimientos del futuro, cómo desarrollar un seguimiento, un monitoreo, unos instrumentos de captación de la necesidad de la mano de obra, cómo reconocer y reforzar los mismos, cómo podemos mejorar el papel del Marco Europeo de las Cualificaciones, cómo podemos mejorar Europass, cómo podemos simplificar nuestros instrumentos, porque nosotros mismos hemos sido culpables quizás de una cierta hiperactividad a nivel europeo. Contamos con 16 iniciativas y 14 puntos de información en este ámbito y simplemente es demasiado confuso para el usuario y para la gente que, como ustedes, tiene que gestionar el día a día. Pues tener un punto de referencia o 2 puntos de referencia sería mucho más útil que tener 16 o 14. Somos conscientes de ello. Intentaremos racionalizar dicha información. Y, por último, cómo potenciar la oferta de conocimientos y aptitudes en función de la demanda del mercado laboral. Y esto principalmente viene a ser, el tercer eje, viene a ser el eje de la formación profesional que les he presentado en las transparencias previas. Con todo esto, muchas gracias por su atención una vez más, muchas gracias por la invitación y mucha suerte con el resto de la jornada.